Bueno, vamos a leer el verso 1. Dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y he aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, por tu esperanza, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Amén. Amén. No sé qué les parece. ¿Eso es todo? Muy bonito, de los peregrinos. Así es que dice, ¿qué comentaron, Aurora? Dice: así es, hermano, por nuestro hermano Deri Jaramillo. Así es, dice: muchas gracias. Sí, estamos viviendo en Huatulco y ahorita está de visita mi mamá, la hermana Paquita. Saludos, un saludo a la hermana Paquita Fuentes. Hasta Bahías de Huatulco. Qué bonito es Bahías de Huatulco. Me acuerdo cuando íbamos a Bahías de Huatulco, Carlita, qué bonito es. Bueno, íbamos a visitar la misión, pero aprovechamos para dar una vueltecita. Salón, ¿no? Así es, en Bahías de Huatulco. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en materia, porque este salmo, aunque es muy pequeño, es muy consistente, porque el salmista, miren cómo empieza, expresando lo siguiente: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Fíjate como el salmista, lo primero que estaban diciendo es que él está con una sencillez confiando en Dios. Y Carlita, no obstante que es un salmo muy corto, hay una hermosa enseñanza, porque es uno de los cantos de confianza más hermosos que podemos encontrar en todos los salmos, los 150 salmos. Entonces, el salmista se dirige a Dios con toda humildad, sin rastro de ambición, sin rastro de alguna pretensión, sin el deseo más de decirle: aquí está mi vida, Señor, quiero confiar en ti. Y fíjate, Carlita, que para ejemplificar la confianza que el salmista tiene en Dios, porque lo primero que dice: Señor, yo no tengo ninguna pretensión, yo no tengo ningún anhelo. Las he quitado, dice. Ahí. ¿Mande? Dice que las ha quitado. Exactamente, fíjate, ahí lo dice en el verso 1. Dice: ni son altivos, no busco grandezas ni proezas que excedan mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y he quitado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de mi madre, y mi alma es como un niño recién amamantado. Fíjate, Carlita, qué expresión tan interesante, porque un niño descansa tranquilamente en el regazo de su madre. Esa es la imagen de la que se sirve el autor. Es una imagen muy tierna, Carlita, de mucha seguridad, de mucha ¿cómo puedo expresar? De una comunión muy fuerte de un niño, de un bebé con su madre, que lo está amamantando, que lo está cuidando. Pero aquí habla en este ejemplo para transmitirnos un estado de ánimo y una actitud de fe. La imagen es la de un niño que no está más inquieto ni descontento, sino en paz y confiado en su madre, la cual está allí para consolarlo y satisfacer todas sus necesidades. Fíjense, hermanos, que quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente, porque hace ratito estaban tratando de entender, pero no entiendo bien por qué dice esto. Pero miren cómo dice el verso 2 en la Nueva Traducción Viviente: en cambio, me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre, sino tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. ¿Qué está diciendo aquí, Carlita? Fíjate que es muy interesante esta versión, porque aquí notamos una idea que para mí es muy, muy interesante. Porque el niño al que alude el salmista está vinculado a su madre por una relación ya más cercana y personal de confianza, no tanto por el mero contacto físico y porque le da su leche, ¿verdad?, de su pecho, sino se trata de un vínculo consciente. Ya es un pequeño que ya identifica a su mamá, la conoce, sabe que su mamá está con él, que no lo va a dejar, que no le va a dejar al desamparo, que no va a dejar de alimentarle. Y esta imagen es muy interesante, Carlita, porque yo no sé cuántas mamás sufrieron, por así decirlo, cuando le quitaron el pecho a sus hijos. Y yo no sé cuántos hijos, quizá no nos acordemos hoy, ¿verdad?, pero padecimos, por así decirlo, cuando nos privaron del pecho. Es un proceso natural, pero el salmista dice: Señor, me siento como ese niño que se alimentaba del pecho materno, pero cuando fue creciendo,
fue conociendo mejor a su madre, fue identificándola más, fue sabiendo el carácter, cómo es ella. Y a pesar de que ahora ya no tengo ese pecho que me alimente, yo sigo confiando plenamente en que mi madre me va a cuidar y me va a sustentar. Fíjate, Carlita, esta analogía a mí me parece muy interesante porque... ¿Mande? Es una bonita comparación. ¿Cómo la ves tú, Carlita? Realmente los bebés, por el estado y en la etapa que están, dependen totalmente de la mamá, sobre todo en la etapa de la lactancia, y cuando pasan ese proceso de desapego en esta lactancia, pues hay como todo un proceso en el niño y en la mamá también, pero más en el infante. Y cuando hace esta comparación en este texto de que ya no son tan dependientes de la mamá, aquí lo que yo puedo ver es la confianza del niño, que aunque ya no depende de su mamá en esa parte, él sabe que su mamá lo sigue cuidando y lo va a seguir alimentando. Y yo aquí es lo que veo con el salmista, por eso hace esta comparación y la hace hacia Dios. O sea, yo sé que tú estás conmigo siempre, tú me alimentas, tú me provees, tú me cuidas, tú me alientas, me das esperanza, y por eso hace esta comparación del niño que ya no está lactando, pero aún así cuando pasa esa etapa todavía confía en su mamá. Exacto. Que su mamá lo va a seguir cuidando. ¿Y qué hacen las mamás? Siguen cuidando a sus pequeños, ¿no? O sea, cuando ya no están en esa etapa, siguen viendo por ellos. Y él hace esta comparación, el salmista, y le dice a Dios, yo sé que tú estás conmigo, sigues conmigo, cuidas de mí, me guardas, me proteges, me alimentas y me sigues alimentando y me sigues alentando. Entonces, es una bonita comparación. Sí, Carlita, porque es una actitud de tranquilidad de un bebé y contentamiento. A lo mejor en el momento le costó mucho desprenderse de ese medio, desprenderse de ese elemento que es vital y que es natural, ¿no? El alimentarnos de nuestra madre. Ese vínculo un poquito, podemos decir, ya no lo tiene, pero ya no es necesario, porque ya conoce la naturaleza de su mamá. O sea, ya no requiere, digamos, en ese sentido, el pecho, no porque ya no lo quiera, sino porque ya conoce a la mamá, que si no es a través del pecho, de otro modo lo va a cuidar, de otro modo lo va a alimentar, de otro modo va a proveerle el sustento. Por eso aquí el salmista puede expresarlo así como que, Señor, es cierto que me costó mucho que me hayas quitado esto. Es cierto que me costó mucho el no lograr esto, pero yo no tengo ninguna pretensión, no tengo ningún anhelo más que tú me sigas acompañando. ¿Para qué tantos afanes y tantos trabajos e inquietudes, hermanos? Es mejor vivir la felicidad que conlleva una vida tranquila, llena de contentamiento, en la fe que Dios sabe lo mejor que es para nosotros. Y la confianza humilde se contrapone a la soberbia, hermanos, porque algo que nos cuesta mucho, Carlita, a los seres humanos son las pérdidas. Y aquí habla de una pérdida. Habla de que se le quita algo a un bebé, se le quita el pecho, de lo que depende, de lo que lo sostiene. Ese es su alimento. Y quizá en el momento es una lucha para el pequeño, porque siente que su sustento se le está yendo. Pero dice, pero mi mamá va por mí, pero mi mamá me ama. Sé que esto me está costando mucho dejarlo, o que ya no tenga este medio, pero de algún modo mi mamá va a sustentarme. Y yo creo, Carlita, que el ser humano vive procesos de madurez, porque conforme más conocemos a Dios, nuestra fe se va afianzando. Quizá de momento nuestra fe es infantil, es muy frágil, y Dios ahí nos tiene cobijándonos, consintiéndonos, pero llega un momento en que dice Dios, bueno, requieres un poquito de prueba, porque como que ya ¿no? Estás confiando. Y uno dice, Señor, ¿por qué ya no tengo eso? Y Dios dice, ¿no me conoces? No requieres ese elemento, me requieres a mí. Si me tienes a mí, lo tienes todo. Ay, sí, Señor, perdón, yo ya te conozco. Yo creo que este salmo es muy bonito y muy profundo, Carla, porque hay cosas que Dios nos quita, que ya no tenemos. Hay cosas en donde antes teníamos nuestra confianza o esperanza y Dios nos lo mueve y decimos, Señor, ¿por qué? Dice Dios, tranquilo, lo único que requieres es que yo esté contigo. Los demás no te preocupes, yo estoy contigo. Fíjate, Carlita, qué hermoso es esto, porque en el Señor es en quien descansa nuestras ansias. Ya no hay ansiedad, ya no hay esa pretensión de lograr o querer. Dios y su salvación
son lo único que requerimos buscar para tener tranquilidad y confianza en él, Carlita. Así es ahorita que venía José diciendo eso, que realmente el ser humano lo que necesita es a Dios y lo tiene todo, ¿no? Y lo tiene todo. El ser humano, cuando tiene a Dios en su vida, Dios no lo va a dejar. Así es. Y ahorita que comentaba esto, y dice que al ser humano le cuesta dejar algunas cosas, ¿no? Y a un niño, a un bebé le cuesta esta parte, ¿no? Pero sabe que su mamá lo va a seguir alimentando de otra manera. Así es. Ya no como antes, pero lo va a seguir alimentando. Algún medio va a buscar. Y Dios lo que dice, ya no lo necesitas, porque yo te voy a seguir alimentando y cuidando de otra manera. Y es así nuestra relación con Dios. Y fíjese qué salmo tan bonito, porque es tan corto, pero ahorita me acordé de algo que ahorita que José decía que si tienes a Dios en tu vida lo tienes todo, y realmente así es, hermanos. Al ser humano le cuesta así como que lo dejo, pero es que es necesario, pero Dios te está diciendo es que ya no lo necesitas, ¿no? Se apega rápido, tiene mucho apego a las cosas. Exactamente, ¿no? Y yo me acuerdo, hermanos, hace casi 20 años atrás, ese desapego y esa pérdida, si hablamos de pérdidas, en mi caso la pérdida de mi mamá hace casi 20 años, eso fue tan fuerte para mí que ahorita que leo este salmo, realmente digo, a mí me costó muchísimo superar, así me costó, o sea, más de un año superar el ya no tener, porque sentí ahorita lo que estoy leyendo, sentí como que me quitaron la persona que veía por mí, que me daba pues todo realmente, ¿no? Entonces así cuando esto pasa en mi vida, híjole, dije, ¿y ahora qué hago? Estaba yo así toda, dijeron por allá, en shock, porque ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a enfrentar muchas situaciones? O sea, tenía 18 años, no sabía muchas cosas de la vida, y yo era dependiente totalmente de mi mamá. Entonces cuando ella fallece, todo mi mundo se me vino abajo, y regreso del panteón a mi casa y digo, ¿y ahora qué? Y por eso cuando leo este salmo, fíjense cuánto tiempo después entiendo esto, y Dios me hizo ver de manera poco, y yo de manera muy lenta tal vez empecé a ver de que Dios me hizo ver algo. No está ella, pero yo estoy, y yo te puedo ayudar. Yo voy a suplir todas esas necesidades que tú tienes. Entonces por eso cuando este proceso del bebé con su mamá, esa pérdida es lo mismo, porque estamos hablando de pérdidas. Ya hay un acercamiento, esa dependencia se tiene que ir siendo independiente. Y cuando yo leo esto me acordé de eso, hermanos. Y yo puedo decir ya 20 años, tenía 18, tengo 39. Entonces me doy cuenta de que sí, en todos estos 20 años, ¿cómo creen que he estado? ¿Quién creen que me ha sustentado? Ahorita que lo estoy leyendo, hermanos, me estoy dando cuenta de eso, de que con Dios todo lo tenemos. Aún así, el ser amado que tú perdiste, Dios va a estar ahí te va a acompañar y te va a sacar adelante todos los días. Te va a ser difícil porque es un apego que tenías y es un proceso en el que vas a ir sanando y viviendo, por ejemplo, en los casos de muerte, los duelos. Pero realmente el que siempre va a estar ahí es Dios. Y es increíble porque después de todo esto, le agradeces a ese Dios todopoderoso que te permitió a ese ser amado. Es increíble porque tú dices, ¿cómo voy a agradecer que ya no esté? Sí, porque te lo prestó, te la prestó. El tiempo fue misericordia y fue gracia y bondad de Dios. Entonces, esto que yo leo, bueno, lo aplico en esa parte de mi vida, hermanos, de cómo ahorita estoy recordando, digo, Señor, muchas gracias. Ahorita que Josué hablaba, digo, cómo me ha sustentado Dios. Y esto es lo que el Salmo nos está diciendo hoy, nuestro Dios. Hay pérdidas, pero yo estoy aquí presente. No creas que te voy a abandonar. Aquí estoy yo. Dependes, ahora sí, si tienes a Dios, lo tienes todo. Dependes de Dios totalmente. Totalmente, Carlita, porque la verdadera fe consiste en abandonarse en los brazos del Señor, tanto en la alegría como en la adversidad, porque solo en Dios se encuentra descanso nuestra alma. Jesús mismo lo dijo: en tus manos, Señor, ¿no? Sí. Pongo mi espíritu. En tus manos, Señor, confío mi espíritu.
Esta frase, Carlita, tanto en los salmos como en los evangelios, nos muestra el grado de confianza que Jesús tiene con su papá, que a pesar de que está cerca de morir, él conoce también a su padre, que sabe que puede confiar en él y que él le va a responder. Hoy Dios nos da su recomendación, hermanos, una recomendación muy importante, más que recomendación, una promesa hermosa. No nos va a abandonar. Dice la palabra que aunque tu padre o tu madre te abandonare, con todo Jehová te recogerá. Aunque haya lo más grave, lo más extremo que puedas vivir de abandono, de soledad, nunca estás solo. Por eso el otro día lo comentaba Carlita, que de manera, a veces de manera coloquial usamos la palabra, ¿y usted es sola o es solo? Y esa frase está mal dicha, porque realmente un cristiano nunca más está solo o sola, nunca más está en orfandad. Tenemos un Padre, hermanos, que nos acompaña y que nosotros ya lo conocemos y sabemos que nunca nos va a dejar. Por eso dice la palabra, busquen ese reino, busquen su justicia, es todo lo que necesitan. No se anden preocupando por el mañana. El salmista, Carlita, deja entrever algo. Los repetidos fracasos que ha tenido lo han llevado a analizar bien su realidad. Lo han llevado también a darse cuenta que tiene que esperar en Dios y que su alegría y gozo viene de Dios. Señor, mi corazón no es otra, no ambiciona otra cosa, no quiere grandezas, no quiere cosas portentosas, solo te necesita a ti. Si lo tenemos Dios, lo tenemos todo, hermanos. Porque, Carlita, nuestra vida es cambiante. Nuestra vida nunca se mantiene. Qué bueno sería que me mantengo con 41 años, con salud y con el poco cabello que me queda, que nos quedemos allá. Pero la vida es cambiante, hermanos. Pero les digo algo, aún con enfermedad, aún con padecimientos, aún con pérdidas, aún con todo lo que esta vida, hermanos, de forma natural trae, nuestra confianza está en Dios, nuestra seguridad está en Dios. Todo se puede mover de nuestro entorno, todo puede cambiar. El único inamovible es Dios. Y sabe que algún día que lleguemos al descanso, porque todos vamos a llegar algún día al descanso, solo dormiremos, porque ese Dios nos va a levantar, nos va a sostener y nos va a traer a una nueva vida y una oportunidad de ser eternamente con Él. Entonces, hermanos, realmente, yo, Carlita, soy sincero, no anhelo una vida otra cosa más que Dios. No tengo pretensiones, hermanos, no tengo ambiciones, no tengo así como, yo quiero tener esto, lograr esto. No. Lo único que anhelo en mi vida es que Dios esté siempre en ella y con Él nada va a faltar. Sí, hermanos. Realmente tener a Dios en nuestra vida creo que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, porque al final de todo, todos vamos a ir a dormir por un rato. Un ratito. Y ese que viene y te va a levantar, te está ofreciendo hoy esa salvación y esa vida eterna y esa promesa de resurrección, que es lo más importante, porque al final, después de todo lo que uno hace aquí, nada de eso va a estar. Lo único que es inamovible y lo que es eterno es nuestro Dios. Todo lo que nosotros venimos viviendo aquí es bendición de Dios, y porque lo usamos, porque somos seres humanos y tenemos que suplir nuestras necesidades. Pero no se desenfoque. Usted ponga su fe y arráigase en Dios. Ahí está todo. Ahí está todo. Usted teniendo su fe en Dios y agarrándose de Dios va a superar muchas cosas que el ser humano vive. Si a mí me preguntaran, este año yo aprendí una de las cosas a través de todos estos libros que hemos visto, hermanos, tanto del Antiguo Testamento y aquí en los Salmos. Vimos los Reyes y ahorita los Salmos también. Exactamente. Una de las cosas que Dios me enseñó a principios de año es: tienes que entender que la muerte de los seres humanos es algo natural. Y tú me conoces y tienes que aprender a tomar la muerte con fe. Y ya lo entendí, hermanos, pero no lo entendí porque mi mente, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a entender cada proceso del ser humano. Y eso yo lo aprendí por lo que viví en enero con que la situación de mi papá que se enfermó. Pero realmente ahí Dios me enseñó eso. Aprende a tomar eso con fe. Tienes que aprenderlo.
Y cuando tú lo aprendes y lo llegues a comprender, Carla, vas a dejar de sufrir ese momento. Entonces, hermanos, por eso digo que hay mucha diferencia cuando uno conoce a Dios y el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios, para él la pérdida es el acabose. Ya no hay más. Ya no hay más. Y ahora que entiendo esta parte, se lo comenté a José un día, ¿cómo me hubiera encantado que hace 20 años hubiera yo sabido esto? Porque me hubiera ahorrado muchísimas situaciones tan complicadas, tanto mentales, psicológicas, físicas y emocionales. Pero fue un proceso que tuve que pasar, que todos los humanos pasaron, pero Dios me hizo ver, es diferente conmigo las cosas, hasta la muerte es diferente con Dios. Entonces realmente, hermanos, ha costado esto, sí, hablando de pérdidas, yo estoy hablando de mi experiencia, usted puede tener la suya, pero realmente yo digo, Señor, yo agradezco a Dios que me haya hecho o que me haya enseñado este año esa parte por medio de su palabra, no por medio de otra cosa, por medio de la palabra, de los estudios que hemos llevado. Eso he entendido, que sí nos duele, pero con Dios, Él me dice, todo es diferente conmigo. Cuando el ser humano llega a entender y a comprender y a asimilar y a masticar lo que yo soy y lo que mi palabra es, dejarán de sufrir como muchas veces sufren estando conmigo. Entonces realmente, hermanos, agradezcamos a Dios que usted tiene la oportunidad todavía de que aquí está la palabra y nuestro Dios nos está dando sus mensajes tan maravillosos por medio de todos los libros que estamos estudiando y por medio de este salmo. Así que concuerdo con lo que dice Josué, cuando tenemos a Dios lo tenemos todo y la vida la vemos totalmente diferente. Y esto yo lo comparto porque digo, 20 años después entendí esto y dije, bueno, al menos ya lo entendí, gracias a Dios. Carlita, qué bonito testimonio. Y mira cómo termina el salmista. Verso 3. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. Le está diciendo el salmista a una nación, Carlita, que está en constante cambio, a una nación que tuvo un tiempo esplendoroso, pero también un tiempo donde fue saqueado, a una nación, Carlita, que ha tenido tiempos altibajos, a una nación que de momentos se compromete y se alegra en Dios y por momentos ya no quiere saber nada de Dios. Le está hablando a una nación y dice el salmista, mírenme, cómo yo he aprendido a confiar en Dios, a pesar que he tenido cambios en mi vida, a pesar que cosas en mi vida han salido de mi control, yo confío que Dios tiene el control. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. Y yo creo, hermanos, que esta es la clave para que nuestra vida sea una vida plena, poner nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos afanes nos evitaríamos? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántos insomnios? ¿Cuántos malestares físicos? Si aprendiéramos a poner nuestra confianza en Dios. El salmista, hermanos, concluye deseando que esta nación tenga este espíritu de confianza absoluta en Dios, que acepte, que sea sumiso y que se deje conducir por los designios misteriosos muchas veces de Dios, pero que siempre serán para bien. Yo, hermanos, en esta hora quiero decirles, yo no sé por qué proceso está pasando, ni por qué cambios está pasando, ni por qué pérdidas ha estado pasando. Lo único que sé es que si tenemos a Dios, todas las cosas comienzan a tomar su curso. Hay una historia que dice que un hombre le había pasado muy mal. Había tenido pérdida tras pérdida, pérdida tras pérdida. Y un día él no sabe qué hacer y va con un sabio. Y le dice, oiga, lo he perdido todo, ¿qué hago? He perdido una relación que tuve de años. He perdido dinero. He perdido una empresa. He perdido muchas cosas. He perdido la confianza en los demás. He perdido a familiares. Y empezó a quejarse. Y el sabio le preguntó, ¿ha perdido su fe? No, pero déjeme decirle algo más. También perdí... Espérese. ¿Ha perdido su salvación? No, por supuesto que no. Pero déjeme decirle, ¿sabe qué? Si no ha perdido su fe ni su salvación, no ha perdido nada que valga la pena.
Si tenemos fe y tenemos salvación, cualquier cosa que nuestro entorno se mueva, como al niño que de repente le quitan el pecho y está llorando porque se acostumbró, quiere tomar del pecho de la mamá, y la mamá ya empieza a forcejear hasta que llora una noche, llora otra noche, llora otra noche, y ahí está, hasta que un día dice el bebé, bueno, total que conozco a mi mamá, si no es con el pecho será con biberón, si no será con papilla, pero algo va a darme. Ya voy a dejar de sufrir porque confío que ella sabe qué es lo mejor para mí. Y si esta analogía natural, hermanos, un niño la comprende. Hoy requerimos mirar esta analogía en lo espiritual y decir, Señor, mi confianza está en ti, porque te conozco, porque sé que no me vas a dejar ni abandonar, y porque he puesto en ti toda, absolutamente toda mi confianza. Carlita, qué hermoso salmo, 3 versitos, pero cuántas cosas aprendemos, hermanos. Así es, fue un salmo muy corto, cortísimo, pero qué mensaje tan precioso de parte de nuestro Dios, que lo único que quiere es que usted y yo confiemos en Él en todo momento, en cada momento de nuestras vidas, confiar en Él. Y cuando entendemos esa palabra confiar y la aplicamos a nuestra vida, hermanos, todo cambia y pueden pasar muchas cosas, y usted va a decir, Señor, yo confío en ti, y aunque esto es un proceso difícil, yo confío en ti. ¿Por qué? Porque creo que te puedes ahorrar muchas situaciones en esos procesos, y te puedes ahorrar hasta los ciertos reclamos que le hacen a Dios por muchas situaciones que pues no debe de ser así. Entonces, hermanos, qué hermoso salmo de esta noche. Precioso. Donde Dios nos dice, si aprendes a confiar en mí y me tienes a mí, lo tienes todo. Lo que yo me puedo llevar, me lo llevo porque es mío, pero yo me mantengo contigo. Y que eso sea, cada vez que usted tenga alguna pérdida, entienda algo: Dios está con usted. Y si Él está con usted, Él lo va a seguir alimentando y lo va a seguir ayudando y la va a seguir sacando adelante. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos alimenta, pero es el único Dios que tenemos, y es eterno y es el dueño de todo, absolutamente de todo. Y termino con esto. Realmente, después de 20 años dije, sí, cierto, Dios me dio todo, me suplió todo. No me pregunten cómo le hizo, porque pero nunca me faltó la comida, ni la vestimenta, ni nada. Es increíble lo que Dios pudo hacer en mi vida. Tenía 18 años, imagínense. Y Dios me fortaleció, hermanos. Y sigo aquí por la gracia y misericordia de Dios. Así que, imagínense, a confiar en nuestro Dios en todo. Así es, así que este fue el hermoso Salmo 131. Y si usted se sintió confortado con la palabra, compártasela a alguien más. Creo que este salmo a muchos les puede traer paz, les puede traer tranquilidad, y sobre todo la convicción que pase lo que pase, Él siempre nos va a sostener. Gracias, Padre, te damos en esta noche por permitirnos este tiempo de reflexión. Qué hermoso mensaje nos has dado. Aunque es un capítulo muy pequeño, aunque son versos muy cortos, traen una gran enseñanza de confianza, de fe. Y como el salmista dijo, esta fe no nos permite vivir en soberbia ni en altanería, porque entendemos que no están en nuestro control las cosas, sino en tus manos, en tu voluntad. Que esta fe nos lleva a ser humildes y reconocer que todo está bajo tus designios y bajo tu voluntad. Y que hoy tenemos que aprender a confiar, Señor, en ti, siempre. No solamente como una cuestión mental de fe, sino como una convicción práctica de que las cosas no siempre saldrán como queremos, como planeamos, como quisiéramos. Pero aún en esas situaciones confiamos en que eres un Dios bueno y misericordioso, y nunca nos soltarás de tu mano maravillosa. Eso nos basta para saber que pase lo que pase en nuestras vidas, estamos seguros en ti. Aunque haya enfermedad, aunque haya escasez, aunque haya pérdida, aunque haya dolor, aunque hayan problemas, lo único inamovible eres tú,
y en ti decidimos poner toda nuestra confianza. Que esta noche descansemos con esta hermosa promesa. Todo está en tus manos. Y tú, Padre bendito, tienes el control de todo. Gracias por tanta bondad de nosotros. Permítenos, Padre, en un momento más congregarnos en nuestros templos, en los santuarios, y que podamos edificarnos plenamente en tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén.